Mi nombre es Rachel y actualmente resido en un anexo de la casa de mis suegros con mi esposo, Stefan, mientras que Stefan vive en la casa principal con sus padres. Soy la única ocupante del anexo. Originalmente, este anexo era una pequeña estructura construida por el abuelo de Stefan como un proyecto personal para crear un espacio privado. Con el tiempo, se ha convertido en un espacio habitable aproximadamente del tamaño de una habitación, gracias a mis esfuerzos. Inicialmente, Stefan y yo vivimos en un departamento común durante unos 3 años después de nuestro matrimonio. Sin embargo, sus padres, quienes lo adoran mucho, de repente expresaron su deseo de vivir con Stefan. En respuesta, Stefan, como el hijo obediente, declaró que también quería estar con sus padres. Al presenciar su reacción emocional, incluidos los llantos y abrazos, me sorprendió la escena tan sentida. Stefan y yo nos conocimos en el trabajo, donde él era mi subordinado directo cuando se unió a la empresa a mitad de su carrera. Nos hicimos pareja después de 3 años de noviazgo. Durante ese periodo, él residía en la casa de sus padres. Parece que esta larga estadía fomentó un sentimiento de nostalgia en Stefan y sus padres. Stefan, quien había sido mimado en casa, parecía nunca haber participado en las tareas del hogar. Después de nuestro matrimonio, cuando sugerí compartir las tareas del hogar, él parecía reacio, diciendo que nunca había hecho tareas domésticas antes. Lo problemático era que, a pesar de mi intención de dividir las tareas entre nosotros, Stefan parecía nunca haber considerado participar en las tareas del hogar él mismo. Noté un patrón en todo esto. Cada vez que intentaba involucrarlo en las tareas del hogar, Stefan fingía interés por un breve momento. Se desinteresaba y finalmente decía: esto no es para mí, eres mejor en esto, Rachel, deberías seguir haciéndolo. Ambos estábamos empleados, y dado mi puesto más alto en el trabajo, sentía una mayor necesidad de compartir las responsabilidades del hogar. Sin embargo, animarlo a ayudar a menudo resultaba ser más laborioso que manejar todo yo misma. Llegó un punto en el que me parecía menos problemático gestionar todo sola. La dinámica cambió cuando pasé al trabajo remoto. Stefan, sorprendido de encontrarme en casa todos los días, inicialmente entendió el cambio. Dejó de quejarse de mi estilo de vida alterado, o eso pensé. Más tarde se hizo evidente que no había comprendido completamente las implicaciones de mi decisión. Varios años después de comenzar a trabajar de forma remota, los padres de Stefan visitaron repentinamente nuestro departamento, expresando el deseo de vivir con él. Al presenciar su emotivo reencuentro, me sentí aislada y desconcertada. Finalmente, con el deseo de Stefan de estar con sus padres, tomamos la decisión de mudarnos a su casa. Stefan consistentemente eligió ubicaciones cercanas a sus padres, ya fuera para alquilar un departamento o seleccionar un trabajo para mí. El trabajo remoto hacía que la ubicación fuera irrelevante, pero sus elecciones requerían que nos desarraigáramos y renunciáramos a nuestros trabajos. Al instalarnos en la casa de sus padres, la madre de Stefan expresó su gratitud, diciendo: gracias por cuidar de Stefan todo este tiempo. A partir de ahora, yo me encargaré bien de Stefan. Rachel, por favor, encárgate de todo lo demás. Inicialmente interpreté esto como un alivio de hacer las tareas domésticas para Stefan, pero pronto me di cuenta de que sus intenciones eran diferentes. Las tareas de mi suegra involucraban preparar comidas especiales exclusivamente para Stefan, lavar meticulosamente solo su ropa, asegurarse de que sus zapatos y pertenencias se mantuvieran impecables, y comprar varios artículos específicamente para él. En cuanto a todas las demás tareas del hogar, las que correspondían a los padres de Stefan y a mí, incluyendo cocinar y lavar la ropa, ahora estaban completamente delegadas en mí. A pesar de mi continuo compromiso con el trabajo, me encontraba cargada con la responsabilidad no solo de gestionar las tareas domésticas para los padres de Stefan y para mí, sino también de mantener la limpieza de la casa familiar más grande. La perspectiva me desanimaba. A pesar de mis esfuerzos, esta convivencia parecía traer felicidad solo a Stefan y sus padres, sin beneficios aparentes para mí. De hecho, sentía que mis cargas habían aumentado. Durante una sesión de limpieza, mi suegro se acercó a mí con una solicitud. Se veía arrepentido mientras explicaba: Rachel, ¿podrías contribuir con algo de dinero? Confundida, pregunté más a fondo. Él explicó que le resultaba difícil pedirle a Stefan que contribuyera a los gastos del hogar para ambos. Al parecer, Stefan había trabajado mucho y le parecía desafiante solicitarle contribuciones financieras. Stefan y yo habíamos acordado previamente compartir gastos como el alquiler del departamento y otros costos de vida. Sin embargo, Stefan a menudo intentaba que yo pagara por diversos artículos durante nuestras compras, incluidos ingredientes innecesarios, alcohol, ropa y accesorios. Cuando me resistía, él actuaba como un niño al que le han negado un juguete.
llamándome tacaña. A pesar de estos desacuerdos financieros, encontraba consuelo en el hecho de que, aparte de estos problemas, Stefan no interfería mucho en mi vida cotidiana. Este sentido de confort cambió cuando empezamos a vivir juntos, ya que la madre de Stefan comenzó a interrumpir mi rutina. A diferencia de Stefan, ella interrumpía constantemente mi trabajo en casa, insistiendo en que priorizara las tareas domésticas. Ella irrumpía en mi habitación, jalando mi ropa, lo que hacía imposible que me concentrara en mi trabajo. Frustrada, discutí el asunto con Stefan, anticipando que tomaría el lado de su madre. Sorprendentemente, Stefan escuchó y prometió hablar con su madre. Esperaba un compromiso que considerara nuestras necesidades. Poco sabía que la idea de compromiso de Stefan implicaría desterrarme al anexo, una nueva habitación privada. Le pregunté a Stefan sobre el anexo, bromeando si podía incluso demolirlo y construir una nueva casa. Para mi sorpresa, él respondió con calma: puedes incluso demolerlo y construir una nueva casa si quieres. Tomando sus palabras en serio, comencé a remodelar el anexo según mi gusto, realizando limpieza, renovaciones y cambios de papel tapiz. Noté que Stefan nunca mostró su rostro, a pesar de estar casados. Quedó claro que Stefan no tenía intención de vivir en el anexo remodelado conmigo. Mientras transformaba el espacio, me di cuenta de que, dentro del trío familiar, yo era la única externa. Hubo ocasiones en las que me encontraba sola en casa, ya fuera cuando ellos salían a un restaurante de barbacoa o cuando tenía que trabajar horas extras y me perdía las comidas compartidas. Aunque estos planes animados generalmente eran idea de la madre de Stefan, parecía claro que ella podría haber sido la fuerza impulsora detrás de mi exclusión, quizás esperando que me fuera rápidamente. A pesar de esto, Stefan me había dado la libertad de hacer cualquier cosa con el anexo, y aproveché al máximo esa libertad, realizando proyectos de bricolaje, instalando nuevos estantes y personalizando el espacio. Lo hice mío. Curiosamente, ni Stefan ni sus padres visitaron el anexo después de que me mudé, aunque debían haber estado al tanto de mis renovaciones. Parecía que ya no me consideraban parte de su familia y no tenían interés en mis actividades. Vivir alejados de la casa principal, especialmente sin la madre de Stefan alrededor. Comencé a disfrutar de la independencia, casi como si viviera sola. Encontré consuelo en el hecho de que estar en el anexo evitaba que ella interfiriera en mi trabajo. Al instalar nuevas cerraduras y mejorar la seguridad durante la renovación, me aseguré de que nadie, ni siquiera Stefan o sus padres, pudiera entrar sin mi conocimiento. Esto me llevó a reconsiderar si esta nueva separación no era una mala disposición después de todo. Sin embargo, parecía que mi suegra había anticipado mis sentimientos. Incapaz de tolerar el trato más, me encontré en una encrucijada, contemplando mi próximo movimiento. Mientras me instalaba en la cabaña renovada, la desesperación de mi suegra por sacarme se volvió palpable. Su acoso mezquino comenzó con dejar basura frente a mi cabaña en el día de recolección en lugar de en el sitio de colección. A veces, organizaba barbacoas en el jardín sin extender una invitación, intencionalmente dejando el olor de la carne asada hacia mi cabaña. A pesar de sus intentos mínimos, no podía evitar sonreír ante sus esfuerzos fútiles para empujarme fuera. Un día, me citó a la casa principal bajo el pretexto de carne y papas sobrantes. Sintiendo que había algo más, acepté. Al llegar, solo ella estaba presente, y colocó un solo documento sobre la mesa de la sala, un documento de divorcio. Estaba claro que la verdadera razón por la que me llamó era para presentar este documento. Si su madre instruyó a Stefan para que lo presentara, él lo haría sin dudarlo. Solo quedaba que yo aceptara, y Stefan y yo podríamos divorciarnos simplemente presentando el documento en el juzgado de la ciudad. Con una expresión orgullosa, su madre afirmó: ¿no es hora de que te rindas? Ya no hay razón para que tú y Stefan sigan casados. Lárgate, mujer mantenida y desempleada. Me sorprendió su audacia, pero su certeza en su plan solo avivó mi determinación. Emocionada por la perspectiva de libertad, le pedí el documento de divorcio, diciendo: voy a ir al juzgado de la ciudad ahora mismo. Muchas gracias, mi suegra, que probablemente esperaba que resistiera el divorcio, quedó desconcertada por mi respuesta inesperada. Después de haber presentado el documento de divorcio en el juzgado de la ciudad, no perdí tiempo en empacar mis pertenencias, sintiendo que era necesario informar a la madre de Stefan sobre el divorcio. Me dirigí a la casa principal y le hice saber que el proceso había sido exitoso. Con respecto a la cabaña que renové, le aseguré que la dejaría tal como estaba y que ella podía demolerla o usarla como quisiera. Mi actitud positiva sobre mi partida sorprendió incluso a mi suegra, quien, aunque parecía feliz por mi salida, me deseó suerte mientras empacaba. El día de mi partida, Stefan y su padre,
Al parecer dándose cuenta de que realmente me iba, expresaron su preocupación, preguntando, ¿realmente te vas? ¿Qué haremos sin Rachel? Sonreí y les agradecí por permitirme usar la cabaña. Les expliqué que, dado que ya no tenía sentido estar casados y ahora estábamos divorciados, era momento de seguir adelante. Mientras organizaba mis pertenencias, completé mi mudanza a un apartamento de lujo, un cambio que había estado preparando. Poco después de instalarme en mi nuevo apartamento, mi suegra me llamó de manera incómoda, diciendo, «Rachel, necesito pedirte algo». Con entusiasmo, respondí, «¿Qué pasa? ¿Cómo está la cabaña?». Luego preguntó sobre el dinero, mencionando que Stefan le había dicho que yo estaba dando a su padre $33,000 al mes. Confirmando que era cierto, expliqué que, a pesar de su acusación anterior de ser una mujer mantenida y desempleada, en realidad estaba trabajando. Ella parecía sorprendida, pensando que había dejado mi trabajo. Aclaré que no había renunciado, sino que había dejado la empresa para convertirme en presidenta de una nueva empresa, estableciendo un sistema de trabajo remoto. Su reacción fue de incredulidad, y suspiré, dándome cuenta de que incluso Stefan no estaba al tanto de mi ascenso. Considerando su actitud desde que empezamos a vivir juntos, parecía que nunca se había considerado verdaderamente como un esposo. Cuando me preguntó sobre mis ingresos, incluyendo mi trabajo adicional, mencioné casualmente que era alrededor de $2 millones. Tal vez exageré un poco con la cifra de $2 millones, es solo que resulta complicado explicar las cifras exactas. ¿Con tanto dinero, podrías prestarnos algo? De hecho, papá fue despedido y lo mantuvo oculto. Nos hemos estado arreglando con los $3,000 que nos has estado dando. Ni Stefan ni yo sabíamos de eso. Ahora todo tenía sentido para mí. Las palabras de mi suegro sobre que era una lástima pedirle dinero a su hijo eran solo un pretexto para que yo pagara. Probablemente asumió que tenía dinero debido a mi posición superior en nuestra antigua empresa, y como resultado, me estafó dulcemente con $3,000 al mes bajo el pretexto de gastos de vida. Al final, no me importó demasiado ya que me permitió vivir en paz en esa tranquila cabaña. Bueno, ahora estoy divorciada de Stefan, así que no tengo ninguna conexión con tu familia, ¿verdad? Cuando afirmé esto, mi suegra suplicó, eso no es cierto. Para mí y para Stefan, sigues siendo familia. Vuelve con nosotros. Inmediatamente rechacé, reconociendo el potencial de ser utilizada nuevamente. Volver a una relación con Stefan no me traería beneficios. Ahora éramos completos desconocidos, y me resultaba incómodo que siguieran llamándome familia. Además, ellos fueron los que me echaron en primer lugar. Realmente estoy disfrutando mi vida sola ahora. Es prácticamente la misma que cuando estaba casada, mayormente viviendo sola. La diferencia es que, en ese entonces, no gastaba dinero en mí misma y me quitaban $3,000 cada mes. Prefiero mi vida actual mucho más. Adiós, dije, y terminé la llamada sin dudar, sin entender por qué pensaban que regresaría. Para mi suegra, debió haber sido un esfuerzo desesperado. De hecho, el salario de Stefan no era tan bueno, y tenía la costumbre de decir, no puedo hacerlo, y pasar el trabajo a otros. Este rasgo, exhibido tanto en nuestra vida personal como en la oficina, lo dejó considerado poco confiable, y permaneció como un empleado regular sin aumento salarial. Además, con su padre despedido y su madre siendo ama de casa, no podían mantener su gran casa y terminaron vendiéndola. Ahora, los tres están viviendo en la cabaña que renové. Aunque es justo para una persona, debe ser bastante incómodo para 3 personas en ese espacio reducido. Desde entonces, no he pensado en ellos y continúo viviendo en paz. Así que ya tienes listados los papeles del divorcio. ¿Estás intentando asustarme? Sabes que estoy lista para esto en cualquier momento. Más te vale calmarte y pensar en lo que acabas de decir. Con eso, mi esposo, Jackson, se levantó y se fue a su habitación. Mi nombre es Kamama, y tengo 28 años. Trabajo en una oficina. Me casé hace un año con un hombre llamado Jackson. Nos conocimos en una cita a ciegas, y después de salir durante 1 año y medio, me propuso matrimonio, aunque pensaba que nos casamos un poco pronto. Siempre había querido casarme y tener hijos antes de cumplir 30, así que acepté su propuesta. Sin embargo, luego me di cuenta de que debía haber sido más cautelosa.
La primera sorpresa llegó cuando Jackson cambió de trabajo justo después de casarnos. De repente, dijo que iba a cambiar de empleo. ¿Por qué de repente?, le pregunté. Él respondió, porque no puedo mostrar mi potencial completo allí. Me sorprendió, especialmente cuando me dijo que ya había entregado su renuncia y se iría a fin de mes. Consiguió un nuevo empleo, pero el salario era menor que el anterior. Pensé que estaba bien, ya que yo también estaba trabajando. Pero luego Jackson empezó a pedirme que dejara mi trabajo. Hubiera estado dispuesta a renunciar si su ingreso pudiera mantenernos a ambos. Sin embargo, como mencioné, acababa de cambiar de trabajo y su salario ahora era más bajo. Jackson insistió en que su salario aumentaría pronto, pero no teníamos idea de cuándo sería eso. Si dejaba mi trabajo ahora, no podríamos ahorrar dinero y tendríamos dificultades para cubrir gastos como el alquiler y los pagos del auto. En resumen, no podríamos manejarnos solo con el salario de Jackson. Le dije a Jackson, no voy a renunciar a mi trabajo hasta que tu salario suba. Jackson parecía estar de acuerdo, pero seguía pidiéndome que renunciara. Cada vez, le daba la misma respuesta. Ahora, llevamos un año de casados y el salario de Jackson aún no ha aumentado. Sigue preguntando, ¿cuándo vas a renunciar? Estoy tentada a decir sarcásticamente, ahora, y luego decirle que solo estoy bromeando porque aún no puedo renunciar. Si quiere que renuncie con tanta insistencia, debería ganar más dinero. Siento que debería enfocarse en su trabajo en lugar de seguir pidiéndome que renuncie. Me preguntaba por qué Jackson quería que renunciara a mi trabajo con tanta urgencia. Y finalmente lo descubrí. Parece que Jackson quiere que cuide a su madre, Ellen. Cada vez que visitábamos la casa de mis suegros, Jackson le decía a Ellen, solo quiero hacer las cosas más fáciles para ti, mamá. Ellen le agradecía amablemente. Y luego Jackson añadía, pero ambos estamos trabajando, mirándome de manera significativa. Era como si intentara empujarme sutilmente a renunciar a mi trabajo. Jackson afirma que su madre necesita asistencia, pero Ellen no está enferma ni necesita cuidados. Está sana y bastante activa. De hecho, gana suficiente con su trabajo a medio tiempo para costear sus pasatiempos, salidas sociales y vivir una vida plena. Realmente no necesita mi ayuda en absoluto. Si estuviera en el lugar de Ellen, me sentiría desalentada al ser vista como alguien que necesita cuidados cuando soy perfectamente capaz. Pero Jackson sigue insistiendo en que cuide a Ellen. Oh, si al menos uno de nosotros estuviera en casa durante el día, podríamos ir a ver a mamá todos los días, expresó de repente Jackson. Parecía que quería que visitara la casa de mis suegros a diario, y escuchar esto era agotador. Persistí en cuestionar a mi esposo. Ellen está perfectamente saludable, así que, ¿qué esperas que haga exactamente? Jackson respondió de manera práctica, hay muchas cosas que podrías hacer. Podrías ayudar con las tareas del hogar o hacer mandados. Hay mucho con lo que ayudarla. Pero Ellen trabaja a medio tiempo y pasa tiempo con sus amigos durante el día. Así que no está en casa mucho, ¿verdad? Contrarresté, aunque mamá no esté en casa. Aún podrías encargarte de las tareas del hogar, ¿no? Las palabras de Jackson me dejaron perpleja. ¿Qué está diciendo? ¿Se supone que debo ser su sirvienta? Pensé para mí misma. Jackson parece estar muy preocupado por las apariencias, especialmente frente a sus padres. Si está tan decidido a cuidar de ellos, debería encargarse de las tareas del hogar él mismo. No estaba interesada en complacer el orgullo de Jackson, así que no renuncié a mi trabajo y evité visitar a mis suegros en mis días libres. Sin embargo, me aseguré de visitarlos durante las fiestas como Año Nuevo. Pensando en el pasado, Jackson a menudo me asignaba tareas cada vez que visitábamos a mis suegros juntos. Me pedía que limpiara, ayudara a su mamá, revisara si necesitaban algo de la tienda, y así sucesivamente. Pero nunca actué en base a esas solicitudes. Cuando me pedía que fuera a la tienda, respondía, ¿no conoces mejor esta zona que yo? Entonces él decía que no tendría sentido que lo hiciera yo. Realmente no entendía su razonamiento. Parecía que solo quería controlarme y sentirse bien al cuidar de sus padres. Con el tiempo, así es como comencé a ver a Jackson. ¿Podría ser que está más preocupado por las apariencias que por cuidarme genuinamente? Cuando le pregunté audazmente, ¿por qué no colaboras o dejas tu trabajo para cuidar de tu propia madre? Parecía extremadamente incómodo y tenía una expresión de disgusto en su rostro. Eso no es algo que se supone que deba hacer yo. Te estoy dando estas instrucciones para que mi mamá piense que eres una esposa considerada y útil. Espero que te des cuenta de lo amable que soy contigo, dijo. En otras palabras, quiere descargar todas las tareas difíciles en su esposa y presumir lo bueno que es, como si fuera algo notable. Bueno, no soy su sirvienta ni esclava, y no merezco ser tratada con falta de respeto frente a mis suegros. Si Jackson sigue haciendo demandas poco razonables, no me quedaré en silencio, defenderé mis derechos.
pero a pesar de hablar con él, Jackson no ha cambiado. Sigue preguntando, ¿vas a renunciar a tu trabajo? Y cada vez que visitamos a mis suegros, me da órdenes como antes. Estoy cansada y decidí que era momento de hablarlo seriamente. Creo que necesitamos hablar sobre nuestro futuro, le dije. ¿Qué intentas decir?, respondió Jackson, sonando molesto. Estoy sinceramente harta. Estoy cansada de que me preguntes constantemente cuándo voy a renunciar a mi trabajo y agotada de que me presiones para cuidar de Ellen, expliqué. ¿Por qué estás harta de eso? Eres mi esposa, y es tu deber cuidar de los padres de tu esposo, dijo Jackson. ¿No crees que eso es una gran responsabilidad para mí? No deberías, como su hijo biológico, ser responsable de ayudar con las tareas del hogar y cuidar de tus propios padres en primer lugar, pregunté. De ninguna manera, es deber de la esposa hacerlo. ¿Eres del tipo de persona que no se preocupa por la familia? Estoy realmente decepcionado de oírte decir eso, respondió Jackson. Entonces déjame preguntarte esto. ¿Cómo has estado cuidando a mis padres? Si te pidiera que cuidaras de mis padres, ¿lo harías?, cuestioné. Jackson me miró en blanco. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué debería un esposo cuidar de los padres de su esposa? ¿Entonces significa que no vas a cuidar de mis padres ahora ni nunca?, insistí. Los padres del esposo y los padres de la esposa son completamente diferentes, respondió Jackson. ¿Qué diferencia hace eso? No lo entiendo, dije, sintiéndome frustrada. No me di cuenta de que estabas tan perdido. Es como hablar con mi antiguo jefe. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Jackson, confundido. Estoy diciendo que los padres del esposo deben ser la prioridad. Tú deberías cuidar de los padres de tu esposa, aclaré. ¿Qué?, exclamé. ¿Solo priorizas a tu propia familia biológica? Estoy tan decepcionada contigo. Ya no visitaré a tus padres más. ¿Por qué harías eso?, preguntó Jackson. Ya basta. Soy yo quien quiere que dejes de decir tonterías, le respondí. De ninguna manera. ¿Cómo te atreves a contestar así? Mi mamá tiene razón, replicó Jackson. Mamá estaba hablando de ti. Dijo que eres una esposa maleducada. Por eso me dio esto. Dicho esto, Jackson sacó un papel de su bolso. Eran los papeles de divorcio. ¿Qué? ¿Ya tenías los papeles de divorcio listos? Estaba sorprendida, pero Jackson parecía extrañamente orgulloso. ¿Ves? Te asusté, ¿verdad? Estoy preparado para esto en cualquier momento. Así que piensa en lo que acabas de decir, declaró Jackson con suficiencia antes de irse a su habitación. Increíble. ¿Por qué es Jackson tan egoísta? Esa expresión de triunfo en su rostro. Está claro que los papeles de divorcio son una amenaza para que le obedezca. El hecho de que Ellen esté involucrada me hace aún más sospechosa. Jackson está actuando como un títere de su mamá, tratando de controlarme mientras sigue sus órdenes. Es ridículo. No voy a dejar que Jackson se salga con la suya. ¿Cómo no puede ver que nuestro matrimonio está en problemas cuando actúa así? Su falta de comprensión solo me molesta más. Jackson ya había completado los papeles de divorcio y me los entregó con testigos, incluidos Ellen y sus amigos. Esto significaba que podía firmarlos y presentarlos cuando quisiera. Al día siguiente, después de que Jackson se fuera al trabajo, llené los papeles de divorcio y los presenté en la oficina de la ciudad. Como precaución, también presenté un aviso de no aceptación del certificado de matrimonio. Llamé a mis padres y les expliqué la situación, sabiendo que Jackson podría amenazar con presentar el certificado de matrimonio por su cuenta si se enteraba. Mis padres estaban sorprendidos de que ya hubiera preparado los papeles de divorcio, pero apoyaron completamente mi decisión. Indignados por el comportamiento de Jackson, se ofrecieron a ayudarme a mudarme inmediatamente, tomando un permiso en el trabajo. Hice que mis padres vinieran y trasladaran todas mis cosas a su casa mientras Jackson estaba fuera. Decidí quedarme con mis padres por un tiempo. Era la primera vez en mucho tiempo que me sentía verdaderamente cómoda y a gusto en su hogar. Reflexionando, Jackson nunca hizo su parte en las tareas del hogar. Yo era la que cocinaba la cena después de largas jornadas laborales y manejaba toda la limpieza y la lavandería en mis días libres. Además, esperaba que cuidara a sus padres, lo cual era imposible. Esa noche, Jackson me llamó, probablemente justo de regreso del trabajo. Hola. Hola, ¿dónde estás ahora? Estoy en la casa de mis padres. Oh, ¿por qué fuiste allí sin mi permiso? ¿Y dónde están todas tus cosas? No me digas que te quedarás la noche. Casi me reí. ¿Cómo podía pensar que me quedaría cuando había llevado la mayoría de mis pertenencias conmigo? Su egoísmo era tan grande que incluso sugerir que me mudara de la casa. No voy a volver, dije con firmeza. ¿De qué estás hablando? Vuelve aquí y prepárame algo de comer. Hazlo tú mismo, respondí, terminando la llamada.
No podía discutir el divorcio con él si seguía comportándose de esta manera. Decidí esperar a que viniera a la casa de mis padres y bloqueé su número. Una semana después, Jackson apareció en la casa de mis padres, acompañado por sus padres. Todos llevaban expresiones serias. Los llevé a la sala de estar y nos enfrentamos, 3 contra 3. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste irte sin mi permiso?, exigió Jackson. Bueno, me estabas tratando como una empleada doméstica. Todo lo que te pedí fue que cuidaras a tu familia, le contrarrepliqué. No es verdad. ¿Qué clase de esposa eres si no cuidas de Jackson? Ellen me lanzó una mirada feroz. Mi padre comenzó a temblar de ira, pero intervine. Jackson me dijo que dejara mi trabajo y cuidara de Ellen, diciendo que era mi deber como esposa. Sin embargo, cuando se trata de mi familia, espera que lo maneje todo yo sola. En última instancia, Jackson quiere obediencia y me usa para cuidar a sus padres mientras se lleva el crédito. Por eso prioriza a sus padres sobre los míos. ¿Has oído a Jackson decir estas cosas? Ellen seguía mirando con furia, pero Carter parecía confundido, indicando que no había escuchado esto antes. Vamos a aclarar las cosas, dijo Jackson de repente, sacando los papeles de divorcio y afirmando que fue idea de Ellen. ¿Por qué sugerirías eso?, preguntó Carter, claramente sorprendido. Oh no, es porque Camila tiene un problema de actitud, tartamudeó Ellen. ¿Y realmente dijiste que los padres de Camila no son una prioridad?, insistí. Bueno, es natural que tus propios padres vengan primero, respondió Ellen a la defensiva. No seas absurda. Vine aquí para apoyarte después de escuchar sobre el trato injusto que Camila soportó, pero ahora parece que tú eres la que está en falta. No te escondas detrás de la autoridad de sus padres para salirse con la tuya, dijo Carter, haciendo que Jackson se encogiera visiblemente en su asiento. Carter luego se disculpó conmigo y mis padres. Lamento profundamente el problema causado por mi hijo tonto. Tendré una charla seria con él. Carter, tú no tienes culpa en absoluto, así que por favor no te disculpes, respondí. Gracias por tus amables palabras, pero hay algo más que necesito decir. Dirigiéndome a Jackson, que ahora estaba nervioso, le dije, los papeles de divorcio que me diste, ya los he presentado. Ya no estamos casados. Jackson y Ellen se pusieron pálidos. ¿Por qué los presentaste sin mi permiso?, exigió Jackson, en estado de shock. Me dijiste que podía presentarlos cuando quisiera. Además, ya habías llenado tu parte y habías hecho firmar a Ellen como testigo, expliqué con calma. Oh, eso fue, tartamudeó Jackson, claramente sin palabras. Carter, furioso, intervino. Jackson, usaste el divorcio como una amenaza. Le dio una bofetada a Jackson. Ellen estaba visiblemente conmocionada por el enfrentamiento. Lamento profundamente que hayas tenido que presenciar esto. Tienes razón en divorciarte de este tonto. En nombre de Jackson, lamento sinceramente haber arruinado tu matrimonio, dijo Carter, tomando a Jackson por el cuello y exigiendo disculpas tanto de Jackson como de Ellen antes de sacarlos de la casa. Más tarde, agradecí a Carter por su intervención. Se aseguró de que todos los bienes y propiedades de Jackson fueran transferidos a mí sin problemas, a pesar de mis ingresos más altos y de manejar nuestro hogar. Fue un alivio asegurar todo lo relacionado con nuestro matrimonio. Más tarde me enteré de que Carter se había divorciado de Ellen, claramente disgustado con sus acciones. El otro día, me encontré con un colega del antiguo trabajo de Jackson que compartió algunas noticias sorprendentes. Jackson no estaba desempeñándose bien en su trabajo y a menudo recibía críticas duras de su jefe. En desafío, Jackson renunció y cambió de trabajo. Esto solo aumentó mi frustración con él. En lugar de asumir la responsabilidad de sus deficiencias, culpó a otros, lo que probablemente contribuyó a su salario más bajo en el nuevo trabajo. Estoy aliviada de haberlo dejado. He alquilado un apartamento acogedor y disfruto viviendo de manera independiente. El trabajo va bien, y recientemente recibí un aumento. En este momento, no estoy interesada en relaciones y prefiero concentrarme en mi carrera. Jackson siempre se preocupó más por las apariencias que por las habilidades reales. Mantuvo una fachada en casa pero no logró mejorar profesionalmente. Lamentablemente, muchos esposos usan amenazas de divorcio como palanca, pensando que tienen poder, pero es un gran error. Espero que se den cuenta de su error y encuentren la felicidad por su cuenta. Mientras tanto, estoy agradecida de haber superado a Jackson y espero conocer a alguien especial en el futuro. Finalmente, llegó el día en que pude escapar de la constante visión de tu cara. Esos parásitos, que no hacían nada más que consumir sin contribuir, necesitaban irse. Deberían estar agradecidos por la caridad que han recibido todo este tiempo. No volveré, declaré. Gracias por todo hasta ahora. Rápidamente,
Reuní mis cosas esenciales y me despedí del lugar que había llamado la casa de mis suegros durante muchos años. Al irme, mi suegra tenía una expresión de satisfacción, disfrutando de mi partida. Sin embargo, solo yo conocía una cierta verdad agridulce. Mi nombre es Sara. Tengo 32 años y trabajo de manera remota desde casa. Estuve casada con Alan durante 5 años. Nuestra felicidad matrimonial tomó un giro en nuestro cuarto año cuando el padre previamente robusto de Alan cayó enfermo, lo que requirió nuestra presencia para cuidarlo. Inicialmente resistente a la idea de vivir con mis suegros, accedí debido a que Alan era su única fuente de apoyo familiar. A pesar de considerar dejar mi trabajo para cuidar de él, mi empresa me permitió seguir trabajando de manera remota, considerando mi desempeño previo. Las complicaciones con mis suegros comenzaron de inmediato, familiarizándome con la dinámica notoria entre suegra y nuera. Sara, apúrate y atiende la cocina y la limpieza. ¿Cuánto tiempo vas a estar perezosa, evitando tus deberes domésticos?, reprendió mi suegra. Estoy trabajando en este momento. ¿De qué estás hablando? Siempre estoy haciendo clic en la computadora, respondí. La verdad era que, en medio de las tareas domésticas y el cuidado de mi suegro enfermo, utilicé mis habilidades para recuperar mi salario previo a la crisis. Después de unos 3 meses de intenso esfuerzo, cuando mis ganancias alcanzaron su punto máximo anterior, sentí una alegría genuina. Sin embargo, la razón de mi dedicación implacable radicaba en la realidad financiera. El ingreso de Alan solo no podía mantenernos. A pesar de mis esperanzas de que la vida finalmente se aliviara, la lucha continuó. Consideré apartar algunos ahorros, pero inexplicablemente, las circunstancias se volvían cada vez más desafiantes. Sentía como si los fondos en mi billetera estuvieran en un estado constante de declive. Intrigada por esto, revisé nuestros gastos y descubrí que Alan había estado derrochando en gastos lujosos. Además, mi suegra mostraba una inclinación por hábitos extravagantes. Alan, siempre ansioso por complacer a los demás, extendió su generosidad más allá de los almuerzos de trabajo, usando nuestras tarjetas de crédito para financiar fiestas de bebidas. Mi suegra, con numerosos pasatiempos y amigos, pagaba generosamente lecciones y reuniones sociales. A pesar de sus formas derrochadoras, la carga de las tareas domésticas y el cuidado de mi suegro enfermo recaía únicamente sobre mí. Me encontré cubriendo todos nuestros gastos de vida con mi ingreso, haciendo que la posibilidad de ahorrar dinero pareciera un sueño lejano. Ansiosa por nuestra situación financiera, me acerqué a Alan y a mi suegra. Alan, parece que hemos estado gastando en exceso. Si esto continúa, agotaremos nuestras finanzas. ¿Podrías considerar reducir tus gastos?, imploré. En respuesta, Alan y mi suegra desestimaron duramente mis preocupaciones. No quiero parecer tacaño frente a mis colegas y subordinados. ¿No puedes entender eso?, argumentó Alan. No pensarán que eres tacaño solo porque no los pagues cada vez, razoné. Mantener buenas relaciones con tus compañeros de trabajo es importante. Pero, ¿qué pasa con los viajes a los bares de chicas? Eso no tiene nada que ver con el trabajo. Solo quieres divertirte, ¿verdad? ¿Qué pasa si llegas a casa borracha y comienzas a hablar de eso, aunque nadie te pregunte? Eso solo significa que te diviertes más allá que pasar tiempo conmigo, expresé mi frustración. Mi suegra se puso del lado de Alan, riéndose de mis preocupaciones. Me alegra que mamá entienda, y tiene razón, afirmó Alan. Mientras tanto, mi suegra justificó sus gastos, diciendo: si no fuera a mis clases, solo estaría encerrada en casa. Estoy tomando clases con mis amigas para disfrutar el tiempo limitado. Me encontré lidiando con las duras palabras resonando en mis oídos, etiquetándome como una nuera terrible. Sus comentarios críticos se centraron en el hecho de que me dedicaba a las tareas domésticas sin generar ingresos, lo que me dejaba, a sus ojos, sin el derecho a expresar quejas. La noción de ser despreciada por una ama de casa me dejaba perpleja. En verdad, trabajaba diligentemente, contribuyendo con un ingreso constante al hogar mientras también manejaba las tareas del hogar y cuidaba de mi suegro. Su escepticismo y tono despectivo, afirmando que trabajar desde casa no podía generar mucho, eran desalentadores. Aún más, mi suegra aparentemente le había dado a Alan una narrativa distorsionada, sugiriendo que ella sola cuidaba a mi suegro, pintándome como una ama de casa inactiva. La injusticia de su percepción me dejaba sin palabras a pesar de los innumerables momentos. Cuando contemplé dejar ese entorno desafiante, el ancla que me mantenía era mi profunda preocupación por mi suegro. Desde los primeros días de mi matrimonio, él siempre me había tratado con amabilidad, en marcado contraste con Alan y mi suegra. Sus expresiones de gratitud, reconociéndome como una nuera maravillosa, resonaban en mi corazón. Cada vez que necesitaba cuidados,
Se disculpaba por la carga y agradecía mis esfuerzos. En esos momentos, encontraba consuelo y propósito en cuidarlo. No podía imaginar dejarlo a merced de Alan y mi suegra. Mi suegro parecía estar muy consciente de la dinámica familiar, reconociendo mis contribuciones en mantener la estabilidad financiera del hogar. Sus palabras de aprecio, reconociendo la importancia de mis esfuerzos, se convirtieron en una fuente de fortaleza. La ansiedad sobre el destino de este hogar sin mi presencia fue eclipsada por la mayor preocupación por mi querido suegro. Así, tomé la decisión de proporcionar cuidados dedicados personalmente hasta el fallecimiento de mi suegro un año después. La ocasión sombría de su funeral se convirtió en un campo de batalla emocional para mí. A pesar de mi profundo dolor, mis lágrimas fueron recibidas con desaprobación. ¿Por qué lloras tanto, Sara? El suegro ha fallecido. ¿No es natural llorar así?, me preguntaron. Pero mi respuesta pareció provocar irritación en mi suegra. Me acusó de hacer parecer que ella nunca lo había cuidado en absoluto. La verdad, sin embargo, era muy diferente. Mi suegra apenas había estado involucrada en el cuidado de mi suegro. Su ocupación con pasatiempos y salidas frecuentes me dejaba como la cuidadora principal. A pesar de mis esfuerzos, ella se presentaba como la madre suegra oprimida y lamentable ante los demás, pintándome como la nuera cruel ante los familiares. Parecía que estaba siendo demasiado dura con mi suegra. Incluso en medio del luto, me encontré criticada por aquellos que entendían poco de la dinámica. Frustrada, elegí distanciarme de los familiares. Sin embargo, este movimiento no pasó desapercibido por Alan, quien se me acercó con quejas. «Vergonzaste a mamá frente a todos», me acusó. «Eso no tiene sentido. Solo estaba llorando por la muerte del suegro. A pesar de eso, tu mamá me dijo que era extraño que llorara. Nunca dije que ella no había cuidado a papá en absoluto. Solo hablaba de llorar la pérdida de mi suegro, a quien siempre había cuidado». Me defendí, y la discusión escaló. Alan me acusó de insultar a su madre y sugirió que si me molestaba tanto, debería haber cuidado a su padre yo misma. El conflicto se intensificó, provocando la intervención de los familiares que finalmente pusieron fin a nuestra disputa. Después de ese incidente, mantuve un completo silencio con mi esposo. Tras concluir los procedimientos del funeral, llegó un abogado para discutir la herencia. El abogado comenzó: «Me gustaría discutir el contenido del testamento respecto a la herencia de tu difunto padre. Primero, a la esposa y a la nuera, Sara, le ha dejado la mitad de su dinero a cada una de ustedes. A su hijo, Alan, le ha dejado la propiedad del terreno y la casa familiar». Mi suegra cuestionó: «¿Qué pasa si Alan recibe el terreno y la casa? ¿No significa eso que todos los otros activos van para la esposa? ¿Por qué está recibiendo Sara una herencia? Ella no está relacionada por sangre». El abogado respondió: «Tu esposo estaba profundamente agradecido con Sara por los cuidados dedicados que le dio. Quería expresar su gratitud dándole parte de la herencia. Esta decisión no se puede cambiar». Incapaz de aceptar esto, mi suegra acusó: «No puedo creerlo. Cuidabas de él solo para obtener la herencia, ¿verdad?». Me defendí, explicando: «Tenía una buena relación con mi suegro desde que me casé. Lo cuidé para expresar mi gratitud». Mi suegra continuó con sus acusaciones, sugiriendo que era un abuso psicológico. Frustrada, finalmente se rindió, y el abogado continuó: «Entonces, esa fue la decisión de papá. Es gratitud por el cuidado de Sara, ¿verdad? Si ese es el caso, no tenemos más remedio que seguirla. ¿Puedo continuar?». Mientras el abogado continuaba, la expresión descontenta de mi suegra se transformó en una sonrisa, y exclamó: «Sí, eso está bien, entiendo». Confundido, mi esposo le preguntó: «¿Qué quieres decir?». Pero mi suegra parecía satisfecha y explicó: «Ahora que la vida de papá ha terminado, ya no es necesario depender de Sara. Su herencia no es más que una indemnización. Ya no necesitamos su presencia en esta casa». Mi suegra había malinterpretado el testamento de mi suegro tal como él había planeado. En realidad, él había discutido este plan conmigo antes de su fallecimiento. Quería que yo fuera libre de las limitaciones de esta casa después de su muerte. Usando el testamento, engañó hábilmente a mi esposo y a mi suegra, haciendo que pareciera natural que me fuera, tal como él había planeado. Mi suegra, malinterpretando las intenciones de mi suegro, vio el testamento como una oportunidad para expulsarme de la familia, ocultando mi verdadero deseo de irme. Respondí a su sorpresa diciendo: «Suegro, ¿por qué me tratas así? Incluso para papá, solo era alguien que lo cuidaba. Alan, ya no puedes entender a Sara, ¿verdad? ¿Por qué no te divorcias de ella?», rogué, mirando a Alan con ojos llorosos. Después de contemplar por un momento, accedió: «¿Sabes qué? Vamos a divorciarnos. Heredé la casa familiar y el terreno, y mamá también recibió algo de dinero.
Ya no hay necesidad de preocuparnos por la vida, así que no hay problema si Sara se va. ¿Qué quieres decir con eso? Lo que dije, me siento atado al pedirlo. Pero, ¿podrías salir de nuestra casa y aceptar el divorcio? Comprendiendo que ya no tenía lugar allí, acepté. Entendido. Supongo que ya no tengo lugar aquí, con un toque de reserva. Saqué el documento del cajón y se lo entregué a mi esposo. Era un aviso de solicitud de divorcio, preparado después de nuestra discusión previa. Mi esposo lo firmó de inmediato, expresando, finalmente, no tengo que lidiar contigo más. Una parásita que no trabaja solo debería irse. Deberías estar agradecida de que hayamos aguantado contigo. ¿Es así? Está bien, entiendo. Me iré. Gracias por todo hasta ahora. Al salir, mi suegra parecía hilátil, sin saber lo que sucedería en el futuro de su casa, una vez fuera de su hogar. No perdí tiempo y envié inmediatamente el aviso de divorcio al ayuntamiento. Al llegar al apartamento que había alquilado con antelación, la habitación espaciosa resonaba con mi alegría mientras exclamaba, finalmente, puedo estar sola, esto es genial. Me sentí abrumada de felicidad por estar liberada de un matrimonio desafiante. Mi sincera gratitud se extendió a mi suegro por idear el plan que me permitió escapar de la casa de mis suegros. Posteriormente, abracé una vida cómoda viviendo por mi cuenta, apreciando la nueva libertad y la capacidad de seguir trabajando de forma remota, una habilidad que había cultivado durante mi tiempo en la casa de mis suegros. Habiendo perfeccionado mis habilidades de gestión del tiempo, el trabajo fluía sin problemas, y mis ingresos aumentaron, permitiéndome llevar una vida cómoda sin interferencias. Sin embargo, mi existencia pacífica dio un giro inesperado cuando mi exesposo Alan me llamó de repente. Perpleja, pregunté, ha pasado un tiempo. ¿Por qué me llamas? ¿No eras tú quien me decía que desapareciera? Sara, por favor ayúdanos, estamos en apuros, suplicó Alan. Me reí, encontrando la situación irónica. ¿Qué clase de broma es esta? Mi salario no ha cambiado, pero por alguna razón, se les está acabando el dinero. No podemos vivir así, dijo Alan con una risa. Decidí dar el golpe final. Eso es porque ya no tienes mi ingreso para apoyarte. Desperdiciaste todo tu salario en ti mismo. Quizás es hora de que tú y tu madre aprendan algo de responsabilidad financiera como adultos. Confundido, Alan preguntó, ¿qué quieres decir? ¿Todavía no lo entiendes? Aclaré, mientras tú vivías lujosamente. Mi salario era el que cubría nuestros gastos. En ese momento, ganaba unos $4,800 al mes. Ahora gano incluso más que eso sin que nadie me estorbe. Expresando frustración, Alan suplicó, Sara, ¿no podemos empezar de nuevo? Fue un error dejarte ir. Quiero hacer las cosas bien otra vez. Me burlé. Es obvio que estás detrás de mi ingreso. No seas ridículo. Nunca quiero volver a ver tu cara. ¿Qué pasó con la herencia que recibió tu madre? Con esa cantidad, debería estar viviendo cómodamente. Alan confesó, está a punto de acabarse. La gastamos en una compra masiva, viajes al extranjero, y la mitad desapareció en el casino. Implacable, respondí, una madre tonta engendra un hijo tonto. No tengo nada más que decirte. Soy una desconocida ahora, y no puedo hacer nada por ti, ni quiero hacerlo. Desesperado, Alan imploró, no seas tan fría, ayúdame. Esto no tiene nada que ver conmigo, no hay nada más que hablar, voy a colgar, no me llames de nuevo. Declaré antes de terminar la llamada y cancelar de inmediato el contrato del teléfono móvil que estaba usando. Un año después, al pasar por la casa de mi suegra, descubrí que se había convertido en un terreno vacío, probablemente vendido debido a problemas financieros. Sin inmutarme, continué con mi tiempo libre recién adquirido, asistiendo a una clase de vino que me había interesado desde hacía tiempo. Allí, conocí a un hombre 2 años mayor que yo, que me tomó en serio. Después de 1 año y medio de noviazgo, nos casamos. Él es el CEO de una empresa conocida, humilde a pesar de su alto salario, con un carácter cálido y maravilloso. Respetamos las carreras del otro, lo que llevó a una vida matrimonial plena. Reflexionando sobre estos cambios, no puedo evitar sentir que esta retribución fue, de alguna manera, un regalo de mi suegro. Los papeles del divorcio habían sido debidamente presentados, y cuando llegó el momento de dividir los bienes, tomé la decisión de reclamar la casa, a pesar de mi insistencia. Ben desestimó cualquier idea de que pudiera impugnarlo. Pronunciando esas últimas palabras, salió abruptamente de la habitación del hospital, indiferente a mis súplicas para que se quedara y a mi deseo de tener una conversación significativa. Así fue como me encontré abandonada, incluso en medio de la lucha contra una enfermedad grave como el cáncer. La soledad me envolvió, pero curiosamente, las emociones negativas que antes rondaban mi corazón empezaron a desvanecerse.
Era como si mi amor por Ben hubiera evaporado. En ese momento, reconocí que Ben, quien me había insultado y actuado de manera egoísta constantemente, merecía algún tipo de retribución. Empecé a planear mi venganza con calma. Mi nombre es Wendy Morgan. Soy ama de casa y tengo 50 años. Vivo con mi esposo, Ben. Nuestro matrimonio, sin hijos, había durado 30 años. Al principio, creía que éramos una pareja solidaria, pero se había desarrollado una brecha irreparable entre nosotros. En mi concepción del matrimonio, los compañeros deben apoyarse, retarse y complementarse mutuamente. Sin embargo, eso faltaba en nuestra relación. Regresando de un mandado, encontré a Ben exigiendo la cena de inmediato, sin ser consciente de las responsabilidades continuas de una ama de casa. Incluso en sus días libres, priorizaba su propio ocio en lugar de apoyarme. A lo largo de los años, Ben nunca extendió una mano para ayudar, sin importar cuán ocupada o enferma estuviera. Su percepción del papel de una ama de casa parecía limitarse al trabajo constante, y nunca me permitió descansar, ni siquiera durante la enfermedad. Yo había esperado un matrimonio basado en el apoyo mutuo, pero las acciones de Ben contradecían ese ideal. En los primeros días, intenté cerrar la brecha, pero Ben se mantuvo firme, afirmando su creencia de que, como ama de casa, no tenía derecho a quejarme. El amor se había desvanecido hacía tiempo, y aunque no esperaba un apoyo inquebrantable en todo, aún anhelaba simple amabilidad en los días difíciles. La negativa de Ben a reconocer mi humanidad y mis dificultades amplió la brecha entre nosotros, convirtiendo nuestro matrimonio en algo sin alegría y sin sentido. Yo comprendía la situación mejor que nadie. Fue durante esta realización que sentí algo extraño en mi salud, aunque siempre había sido propensa a las enfermedades. Esta vez se sentía diferente. Rápidamente contacté a mi padre, quien me llevó al hospital, donde recibí el diagnóstico de cáncer. Afortunadamente, fue detectado a tiempo, y el médico me aseguró que podría comenzar el tratamiento de inmediato. Ansiosa por comenzar el proceso de curación, imploré a mi padre que solo trajera lo esencial de la casa. A toda prisa, navegué por los procedimientos de admisión del hospital, sin poder ver a Ben ese día debido a sus compromisos laborales. Le transmití las inquietantes noticias a través de un mensaje breve. Le informé, me han encontrado cáncer, y me van a hospitalizar para el tratamiento de inmediato. En esos momentos de ansiedad sobre el futuro incierto, la imagen de Ben se coló en mis pensamientos. A pesar de creer que mi amor por él había disminuido, un deseo latente de enfrentarlo adecuadamente y continuar nuestra vida juntos como pareja permanecía en lo más profundo de mi corazón. Aunque Ben había sido consistentemente distante e indiferente, imaginaba un escenario en el que, ahora que yo estaba debilitada, él podría mostrar preocupación y preguntar, ¿estás bien? Anhelaba algunas palabras cálidas y me habría conformado con solo una visita. Me preguntaba si él tenía dificultades con las comidas y las tareas del hogar en mi ausencia. Sentía remordimientos por no poder cumplir con las labores del hogar que siempre había dado por sentadas. Sin embargo, a medida que pasaban los días en el hospital, Ben nunca me visitó. Había leído mi mensaje, y aún así no había ninguna expresión de preocupación, ni siquiera una simple respuesta reconociendo la situación. Su aparente indiferencia, a pesar de mi grave enfermedad, me sacudió profundamente, causando un dolor desgarrador. Al darme cuenta de lo inútil de mis expectativas, decidí dejar de esperar algo de Ben. Con esta nueva mentalidad, enfrenté la agotadora batalla contra la enfermedad. El tratamiento fue tan exigente como esperaba, marcado por el dolor y el sufrimiento. Los efectos secundarios de la medicación pasaron factura en mi cuerpo, llevando a muchas noches de insomnio llenas de incomodidad. Hubo momentos en los que contemplé la posibilidad de abandonar el tratamiento, permitiendo que mi cuerpo deteriorado siguiera su curso y terminara con mi vida. Sin embargo, cada vez que me sentía así, las palabras alentadoras de mis padres, asegurándome que lo estaba haciendo muy bien y que las cosas seguramente mejorarían, me obligaban a reunir fuerzas y resistir hasta hoy. Entonces, en un día en el que me sentía particularmente mal, acostada en la cama y mirando sin rumbo el techo, la puerta de mi habitación se abrió inesperadamente. No era el día en que mis padres iban a visitarme, y no pude evitar preguntarme quién había entrado. La identidad del visitante se hizo clara cuando giré la mirada y vi a Ben de pie. Había venido finalmente a visitarme, genuinamente preocupado por mi estado. Al ver mi rostro demacrado con mejillas hundidas, una tormenta de emociones me dejó sin palabras. ¿Llegaría a despreciarme aún más, sin mostrar ninguna preocupación por mi estado? Ben se sentó en una silla junto a la cama, me miró y se rió. Entonces, así de mal puede verse a alguien con cáncer, ¿eh? Ya ni siquiera pareces una mujer.
Sus palabras me hicieron sentir como si se me hubiera ido toda la sangre del rostro. Esas eran palabras que nunca deberían decirse a alguien que lucha contra el cáncer. No quería que dijera nada más, pero ajeno a mis sentimientos. Ben continuó con palabras aún más hirientes. Desde que te hospitalizaron y no estás en casa, todos los días han sido como el cielo. La casa es un desastre, pero ni siquiera tengo que regresar allí. La vida es tan cómoda sin ti. Sus crueles palabras reabrieron mis heridas. ¿Por qué debo estar sujeta a palabras tan crueles? ¿Por qué no hay una sola palabra de preocupación de su parte? Aunque quería criticar a Ben con vehemencia, mi cuerpo debilitado no podía moverse como deseaba, y todo lo que pude hacer fue aceptar en silencio sus palabras crueles. Lo miré con la mirada vacía, y al notar mi expresión, él se rió con desprecio. De repente, dijo, por cierto, y pronunció palabras increíbles, ya he presentado los papeles del divorcio, me quedaré con la casa. En cuanto a la división de bienes, apenas tienes derecho a negarte. El momento en que escuché esas palabras, mi visión se nubló y distorsionó. ¿Presentó los papeles del divorcio sin siquiera consultarme? ¿Por qué? Estaba perdida sin palabras cuando Ben continuó hablando. Me he enamorado de alguien, es 20 años más joven, pero hablo en serio con ella, pienso estar con ella, así que estorbas. La realización de que estaba teniendo una aventura atravesó mi mente. Sin embargo, Ben, habiendo dicho lo que quería, comenzó a prepararse para irse. Espera un minuto. Incluso cuando dije eso, Ben no prestó atención. Claramente no quedaba amor por mí en su corazón. La realización fue tan dolorosa que ya no importaba. Lo entiendo, está bien, le dije, y Ben salió de la habitación del hospital con una risa satisfecha. Después de eso, soporté mi tratamiento con más determinación que antes. A pesar de las dificultades, concentré mi voluntad, decidida a curar completamente mi cáncer y recuperar mi salud. Pasaron 2 días así. Puede sonar poco, pero para mí, incapaz de dormir bien por las noches, esos 2 días se sintieron muy largos. Me preguntaba si el divorcio que mencionó Ben realmente había ocurrido o si lo había dicho solo para alterarme. La incertidumbre era insoportable, pero de alguna manera logré continuar con mi tratamiento. De hecho, tenía un as bajo la manga para derribar completamente a Ben. Incluso Ben, que parecía casi inhumano, quedaría sumido en el caos una vez que se diera cuenta. Si entraba en pánico, seguramente intentaría contactarme de alguna manera. Mientras esperaba con este pensamiento, la llamada de Ben llegó. Pensando que era inapropiado contestar en la habitación del hospital, fingí no notar, pero Ben seguía llamando persistentemente, incluso con el teléfono en modo silencio. Las llamadas continuas eran demasiado molestas. Estoy en la habitación del hospital, y es inconveniente que mi teléfono suene, así que por favor no llames. Después de enviar este mensaje, las llamadas finalmente pararon, pero luego llegaron mensajes de texto como, por favor, déjame hablar contigo solo una vez, por favor. Me equivoqué en todo, me disculparé adecuadamente. Aparentemente, había recurrido a los mensajes ya que no contestaba sus llamadas. Todas sus palabras parecían un acto de autodefensa. Ben probablemente había comprendido por qué acepté el divorcio tan fácilmente. ¿Puedo ir ahora? Frente a mi silencio, Ben parecía haber llegado a su límite y envió ese mensaje. Honestamente, enfrentar a Ben ahora, en medio de mi agotadora batalla contra la enfermedad, me parecía solo dolor, pero si me negaba, probablemente seguiría llamando. Así que le respondí, haz lo que quieras. Mi venganza estaba a punto de comenzar. Ben, quien me había tratado injustamente durante tanto tiempo y se había divorciado de mí sin consentimiento, merecía un castigo severo que lo hiciera despreciar su vida. Había estado esperando ansiosamente el momento en que pudiera hundirlo en la desesperación más profunda. ¿Qué demonios es esto? Ben entró en la habitación gritando. Su tono sugería una palpable sensación de pánico. Para un extraño, podría parecer que estaba exagerando, pero dadas las circunstancias, era natural que Ben estuviera agitado. Después de todo, había estado ocultando un secreto increíblemente importante, y el momento crítico había llegado. No tenía idea de que tenías activos por valor de 10 millones. ¿Por qué no me dijiste cuánto tenías? Ben habló, colocando mi libreta bancaria en el escritorio, mostrando claramente un depósito de más de 10 millones de dólares. Nunca lo mencioné porque nunca lo preguntaste. ¿Cómo iba a imaginar que una ama de casa como tú tendría tanto dinero? Si hubiera sabido que tenías tanto, no me habría divorciado de ti. Eso no es mi problema. Es culpa de Ben por divorciarse de mí sin confirmar adecuadamente. Deja de poner excusas sin sentido. A pesar de su comportamiento dominante y de haberse divorciado de mí sin mi consentimiento,
Ben no podía dejar de hacer comentarios egoístas al descubrir mis activos. ¿Por qué no me lo dijiste? No me habría divorciado si lo hubiera sabido. Decidí revelar la verdad al hombre egoísta. La verdad es que acumulé esta fortuna de más de $10 millones a través de inversiones que comencé para ocupar mi tiempo libre. Y fueron mis padres quienes me sugirieron, ¿por qué no pruebas a invertir? Nuestra vida familiar era cómoda incluso con el salario de Ben, pero yo quería contribuir de alguna manera a nuestras finanzas. Mi padre, que sabía mucho sobre inversiones, me enseñó diligentemente cuando mostré interés. Gracias a su orientación, comencé con la esperanza de obtener una pequeña ganancia y seguí invirtiendo de manera constante. Hice mi primera inversión hace 5 años, y desde entonces, mejoré rápidamente, llegando a ser capaz de ganar sumas significativas de dinero a través de las inversiones. Incluso mi padre estaba asombrado, diciendo, nunca esperé que crecieras tanto. Las ganancias. Los $10 millones que acumulé durante estos 5 años están registrados en la libreta que Ben trajo. Tenía pensado decírselo cuando fuera el momento adecuado, pero luego me diagnosticaron cáncer. Él me divorció sin escuchar nada de lo que tenía que decir. Nunca tuve la intención de mantener esta riqueza en secreto para siempre. Una vez que superara mi batalla contra el cáncer y pudiera volver a mi vida normal, planeaba contarle a Ben sobre los $10 millones. Mi intención original era compartirlo con él, imaginando que podríamos continuar nuestra vida como pareja y usarlo cuando fuera necesario. Sin embargo, Ben, de manera egoísta, decidió divorciarse de mí antes de que pudiera revelarle este secreto financiero. Ahora que somos extraños, me parece extraño revelárselo. Dado este resultado, probablemente los $10 millones me pertenezcan completamente. Mientras le contaba mi historia, la cara de Ben se puso roja y empezó a gritar. Si hubiera sabido que tenías tanto dinero, no me habría divorciado de ti. Es tu culpa por mantenerlo en secreto, así que págame los $10 millones en la división de bienes. Tienes que expiar el pecado de ocultarle secretos a tu esposo. Ya fuera porque estaba en pánico ante la realidad de una fortuna tan vasta o frustrado porque no podía ponerle las manos encima, Ben empezó a decir cosas impensables. Como ya estábamos divorciados, de cualquier manera, era imposible para él reclamar ese dinero. Aún así, Ben, incapaz de alcanzar los $10 millones que estaban frente a él, comenzó a hacer demandas poco realistas. En respuesta, me reí involuntariamente. Ben me gritó. ¿De qué te ríes? Deja de menospreciarme. Siempre me ha molestado tu actitud. Nunca pensé que serías tan astuta como para tener una fortuna así, como tu esposo. Tus bienes me pertenecen. Tienes que darme los $10 millones. Nunca tuve la intención de mantener esto en secreto para siempre. Planeaba decírtelo, pero te divorciaste de mí primero. Deja de poner excusas. La rabia de Ben se intensificaba con cada palabra que decía. Me culpaba y me recriminaba. Sus gritos eran demasiado para mi cabeza, que aún se estaba recuperando de la enfermedad. Ya no podía soportarlo más. Al darme cuenta de que era inútil seguir hablando con Ben, que no aceptaría mis palabras y que seguramente intentaría hacerme la villana, rápidamente lo corté. Basta ya. ¿Recuerdas que te divorciaste de mí por tu propia voluntad? ¿Quién presentó los papeles del divorcio sin mi consentimiento? Siempre pensé que el comportamiento de Ben era terrible, pero nunca imaginé que pudiera ser tan cruel. Mi corazón, una vez lleno de dolor por la lucha contra el cáncer, ahora estaba lleno de resentimiento hacia Ben. Debería haber comprendido que gritar así afectaría a mi cuerpo debilitado, pero, más que eso, no podía suprimir mi ira hacia esta persona egoísta que estaba sentada arrogantemente al lado de mi cama, acusándome de secretos que nunca se molestó en preguntar. ¿Sabes lo que pensé cuando me enteré de que tenía cáncer? Pensé que te preocuparías por mí, que serías más amable conmigo y reconsiderarías tus sentimientos. En cambio, ni siquiera viniste a visitarme al hospital. Y cuando finalmente apareciste, me dijiste que habías presentado los papeles del divorcio sin mi consentimiento y que te quedarías con la casa. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? A Ben no parecía importarle. Continuó criticándome por tener bienes sustanciales. Lo dije muchas veces, nunca tuve la intención de mantenerlo en secreto para siempre. Estaba esperando el momento adecuado para decírtelo, pero destruiste esa oportunidad con tus propias manos. Nunca antes había culpado tanto a Ben. Siempre perdonaba su comportamiento egoísta, pensando que éramos una pareja que debía apoyarse mutuamente. Nunca lo regañé ni lo reprendí, siempre aguantaba por su bien, pero la razón por la que podía soportarlo era porque tenía amor por Ben. Realmente lo amaba, pero ahora, ya no sentía amor por él. Todo lo que sentía era una ira incontrolable y una incredulidad hacia Ben, que solo hablaba egoístamente.
¿Cómo puede alguien ser tan egocéntrico? ¿Qué tipo de crianza lleva a tal falta de empatía? Después de todo, una persona que se entrega a una aventura y se divorcia sin consentimiento no podría tener pensamientos serios. Estaba demasiado aturdida para hablar. Por favor, mi novia se enteró de que tienes 10 millones de dólares y dice que me va a dejar si no los consigo de ti. Si no obtengo ese dinero, me quedaré completamente solo. Todavía me amas, ¿verdad? ¿No quieres ayudar a la persona que amas? Así que, la amante de Ben también sabía sobre mi fortuna de 10 millones de dólares. Seguramente se lo había dicho descuidadamente. Por la historia de Ben, parecía que su amante también estaba bastante obsesionada con el dinero. Aves del mismo plumaje, supongo. Por mucho que Ben y su amante parecieran una pareja, no me importaba lo más mínimo. No importa cuánta miseria venga hacia él, ya no tiene nada que ver conmigo. Por favor, haré cualquier cosa, solo dame los 10 millones de dólares. De lo contrario, sufriré, por favor, ayúdame. Nunca había visto a Ben tan desesperado. Su expresión era tan ridícula que no pude evitar reír. Al mismo tiempo, me sentí decepcionada y miserable, dándome cuenta de que nunca había estado tan desesperado por algo relacionado conmigo. Cuanto más hablábamos, más fríos se volvían mis sentimientos por Ben. Me di cuenta de que seguir hablando con él era inútil. Ya no tratar con este hombre podrido podría llevarme a la felicidad. Me sentí tonta por haber sufrido y esperado durante mi enfermedad que él viniera y me hablara con amabilidad algún día. Ajeno a mis sentimientos, Ben continuó suplicando. Por favor, te lo ruego, ayúdame. Pero ya no podía soportar escuchar sus palabras. Por favor, vete ya, dije. Ben siguió suplicando con una expresión de desesperación, pero incluso eso era ruidoso y desagradable. Presioné el botón para llamar a la enfermera. Le expliqué la situación y pedí que sacaran a Ben. Un guardia de seguridad vino y lo sacó a la fuerza de la habitación. Por favor, escúchame, te necesito, gritaba Ben hasta el momento en que lo echaron, pero ya no aceptaba ninguna de sus palabras. Después de eso, visitó el hospital muchas veces, pero las enfermeras, sabiendo la situación, nunca lo dejaron acercarse a mi habitación de nuevo. Según un amigo, Ben, al no poder conseguir los 10 millones de dólares, decepcionó a su amante, y rápidamente fue abandonado, quedándose solo. Por mi parte, seguí enfrentando mi cáncer con determinación y finalmente me recuperé. El alivio de haber superado mi difícil batalla contra el cáncer y la nueva energía que sentía eran más valiosos que cualquier otra cosa. Ahora, vivo una vida tranquila y relajada, usando gradualmente los bienes que acumulé a través de las inversiones.